Hoy será un video melancólico, Cri, triste cri, y cri. reflexivo, ya que hay finales que no se olvidan. No solo porque fueron felices, sino porque dolieron justo donde tenía que doler. Esos finales que no solo cerraron una historia, sino que nos dejaron sentados frente a la pantalla en silencio, pensando en nuestra propia vida. Hoy vamos a hablar de los animes cuyos finales nos rompieron, pero al mismo tiempo nos enseñaron algo que queda con nosotros para siempre. Y ojo, alerta de spoilers, ya que primero te pongo en contexto sobre el anime para contarte el final. Y amigos, no se olviden que pueden seguirme en IG como pelado ANM. Subiremos allí contenido sobre los videos y cuándo se van a subir. Entonces los esperamos. Al inicio, Your Lie in April parece una historia sobre música y juventud. Kousei vive atrapado en el silencio tras la pérdida de su madre. Toca el piano, pero no puede escuchar las notas. Su mundo es gris, mecánico, vacío. Pero entonces aparece Kaori, una chica que rompe en su vida como una melodía inesperada, desordenada, intensa, pero llena de color. Capítulo tras capítulo, Kaori no solo devuelve la música a la vida de Kousei, sino también de emoción de vivir. Ella no toca para ganar, toca para sentir. Y sin que nos demos cuenta, el anime nos va preparando para el golpe final. En los últimos episodios, el anime juega cruelmente con nosotros con la esperanza. Nos hace creer que todavía hay tiempo, que quizá la música pueda salvarlo todo. Kousei toca como nunca antes. Ya no huye de los recuerdos de su madre, ya no le teme al piano. Cada nota es una conversación con Kaori, incluso cuando ella ya no está físicamente ahí. El final no es solo triste por lo que ocurre, sino por cómo ocurre. A través de una carta de palabras que llegan cuando ya es demasiado tarde, la música se transforma en despedida y entendemos algo brutal. Algunas personas llegan a nuestra vida no para quedarse, sino para salvarnos y luego irse. Your Lie in April duele porque nos recuerda que el amor no siempre significa tiempo, sino impacto, y que a veces una sola primavera puede cambiarlo todo. Este no es un anime que grita a su dolor, lo susurra. Una voz silenciosa nos muestra a Shoya, un chico marcado por la culpa de haber sido cruel cuando era niño. El pasado no se borra, lo persigue, lo encierra, lo define. El reencuentro con Shouko, la chica que lastimó en el pasado, no es un acto heroico, es un acto incómodo. Cada escena pesa, cada silencio dice más de 1000 palabras. El anime no nos pide lástima, nos pide reflexión. Hacia el final, Shoya está al borde del colapso emocional, no porque no haya cambiado, sino porque cambiar no borra el daño causado. El anime es honesto, el perdón no siempre llega como un abrazo inmediato, a veces llega como un proceso largo y doloroso. El clímax emocional ocurre cuando Shoya finalmente deja de verse como alguien que no merece existir. Cuando levanta la cabeza y los rostros que antes veía cubiertos con las X empiezan a revelarse, ese detalle visual es devastador. No es el mundo el que cambia, es él. El final nos rompe porque nos dice algo incómodo pero necesario. Sanar no es olvidar el pasado, es dejar de castigarnos por él eternamente. Todos nos merecemos una segunda oportunidad. Y con eso no me refiero a que vuelvas con tu ex. Prosigo. Si Clanan hablaba de la familia, el After History nos lanza de frente a la vida adulta, sin avisar y sin protección. Es un reflejo de la vida real para muchos de nosotros. Tomoya deja de ser un estudiante perdido y se convierte en un hombre que trabaja, que ama y que forma una familia. Y justo cuando parece que por fin había encontrado un motivo para ser feliz, la vida le arrebata todo. La pérdida no llega como un golpe rápido, llega como una acumulación de tragedias. Primero el cansancio, luego la enfermedad y finalmente ese vacío que no se puede explicar con palabras. Tomoya no solo pierde a la persona que ama, pierde el sentido de seguir viviendo, su mundo se apaga. Lo más devastador viene después. Tomoya se aleja de su hija no porque no la ame, sino porque verla le recuerda a lo que perdió. Durante años decide huir de ella, de sí mismo, de la responsabilidad de seguir adelante. Es uno de los momentos más duros del anime porque no hay villanos, solo dolor humano. Y aquí es donde entra lo irónico, ya que justamente su hija es quien termina salvándolo. Con su inocencia, su sola existencia le recuerda que el amor que perdió también dejó algo hermoso atrás. Ella se convierte en el puente entre el pasado y la posibilidad de un futuro.
El final no borra el sufrimiento vivido, pero lo resignifica, no solo para el anime, sino para el espectador. Con la pérdida de un juguete y con unas simples palabras de una niña que no conoce el rencor, a pesar que creció sin una figura paternal, le demuestra a Tomoya, su padre, que tiene más motivos para seguir adelante, de la manera más inocente posible. Clannad After History nos dice que incluso cuando tocas fondo, incluso cuando sientes que ya no queda nada, el amor que diste puede regresar en formas inesperadas y levantarte otra vez. Este anime nos destruye porque comparte varias experiencias de la vida real y lo amamos porque nos recuerda que seguir adelante también es una forma de honrar a quienes perdimos. Violet empieza como alguien incapaz de comprender sus emociones. Fue criada para obedecer, no para sentir. La primera persona que trató a Violet como una persona con mucha estima que la quiso, desapareció de su vida, y sus últimas palabras antes de hacerlo fueron simples: te amo. Comenzando así el dilema con el cual vemos crecer a Violet, una muñeca de notas, donde cada carta que escribe es un intento por entender qué significan las palabras te amo. Hago énfasis en muñeca de notas. Estas son personas con el oficio de ayudar a la gente a escribir cartas por ellas, y así enviar al destinatario el mejor mensaje posible. A lo largo del anime, Violet carga despedidas ajenas, madres, hijas, amantes, amigos. Cada historia es un espejo del duelo humano, y sin darnos cuenta también nos confronta con nuestras propias pérdidas. En los episodios finales, Violet ya no escribe cartas como una herramienta mecánica, sino como una extensión de su corazón. Ahora entiende que amar también significa sufrir, recordar y seguir adelante. Pareciendo que su historia iba a cerrar con una aceptación silenciosa del adiós definitivo, pero entonces llega el momento que nos termina de romper y de sanar, no como una fantasía ni como un recuerdo, sino como una posibilidad real. Ese reencuentro no borra el dolor vivido, pero le da sentido. Violet ya no es una niña soldado que obedecía sin cuestionar, ahora es alguien capaz de elegir, de amar y de quedarse. El final no solo es feliz, es merecido. Nos destruye porque nos llevó por todo el camino del duelo, y lo amamos porque nos recuerda que incluso después de perderlo todo, la vida puede regalarnos un reencuentro. Amar hasta el final, incluso cuando el mundo se acaba. Darling in the Franxx comienza como una historia de mechas y adolescentes perdidos, pero poco a poco se transforma en algo mucho más íntimo. Una historia sobre identidad, pertenencia y amor. Hiro es un chico que siente que ya no sirve, que perdió su propósito. Zero Two, en cambio, vive convencida de que no es humana y que amar siempre termina en destrucción. Desde el inicio, su relación es intensa, incómoda y distinta. No rompen un romance perfecto, es un amor lleno de heridas, dependencia y de miedo. Pero justo ahí está su fuerza. Ambos se reconocen rotos y aún así deciden quedarse. En el tramo final del anime, esta historia escala a niveles casi trágicos. El mundo que conocían se desmorona, las decisiones dejan de ser personales y se convierten en sacrificios. Hiro y Zero Two ya no solo luchan por sobrevivir, luchan para ya no separarse, para no perder aquello que por primera vez los hizo sentirse vivos. El final nos destruye porque no hay una vida larga juntos, no hay un futuro cotidiano, hay un sacrificio absoluto. Hay dos almas que deciden irse juntas antes que vivir separadas. Su despedida no es dramática por palabras, sino por significado. Eligieron amarse incluso cuando esto implicaba desaparecer. Y aún así, el anime cuando ya acaba nos deja una última caricia en el corazón. La reencarnación, el reencuentro en otra vida, nos dice que algunos amores son tan fuertes que trascienden en el tiempo, los cuerpos y los mundos. No importa cuánto tarde, siempre se vuelven a encontrar. Darling in the Franxx nos destruye porque nos muestra un amor que lo da todo sin garantías. Y lo amamos porque nos recuerda que amar locamente, aunque duela, es una de las experiencias más humanas que existen. Así que dime tú, ¿qué otro final del anime marcó tu vida? Te agradezco un montón si llegaste hasta aquí, ten buena vida, no te olvides de lavarte los dientes y nos vemos hasta el siguiente video. El lado anime se despide. Adiós.